¿Qué tal? Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el curso. Vamos a empezar ya a dar algunas aplicaciones del teorema del punto fijo de Banach. Hoy vamos a ver solo dos. Una es cuándo tienen solución los sistemas de ecuaciones lineales y que es una aplicación bastante sencilla. Y la otra es cuándo tienen solución única un tipo de ecuaciones integrales llamadas las ecuaciones de Fredholm de primer tipo. Entonces empezamos. Bien, entonces hoy vamos a ver estas dos aplicaciones del teorema del punto fijo. Primero vamos a considerar este sistema de ecuaciones lineales ax menos x igual a b, donde A es una matriz n por n de entradas reales y b es un vector eh, de Rn. Entonces observemos que X es una solución de este sistema si solo si es un punto fijo de la función que va de phi de Rn en Rn dada por Ax menos b. De modo que si phi es una contracción, esta función phi es una contracción, es equivalente a estar aplicando el método de aproximaciones sucesivas, que es lo mismo que usamos en la prueba del teorema del punto fijo de Banach. El hecho de que phi sea una contracción depende fuertemente de la métrica, como lo habíamos dicho. Si le damos la métrica inducida por la norma 1, entonces vamos a tener este resultadito. Si existe alfa entre 0 y 1 tal que esta suma es menor que alfa, entonces el sistema ax menos x igual a b tiene una solución única para cada b en R. La solución, que le vamos a llamar x estrellita, satisface esta ecuación de acá. Si se fijan, aquí tenemos esta misma cota que habíamos dado para contracciones en general, ¿no? Entonces, ¿cómo va la prueba? Tomamos un vector en Rn y lo que tenemos es que cuando le aplicamos a y medimos su norma 1, pues esto no es más que esta doble suma, que es menor o igual que esta doble suma, que a su vez no es más que alfa por la norma x1, ¿no? Entonces efectivamente la función esta en Rn con la norma 1 es una contracción en este sentido de acá, perdón, aquí esta no es ρ, es phi. Esto significa que es ax menos ay en norma 1, que, no es, que por linealidad es a aplicado a x menos y en norma 1, y por esto de acá arriba ya vimos que esto es alfa por x menos y, lo cual indica que efectivamente phi es una contracción. Aplicando el teorema de punto fijo a Rn con la norma 1, porque sabemos que Rn con la norma 1 es un espacio métrico completo, existe un único punto que le llamamos x estrella en Rn, tal que phi de x estrella es a en x estrella menos b, que no es más que x estrella. Aún más, como phi k, es decir, la késima iterada de la phi aplicada al cero no es más que esta suma de acá. Entonces tenemos que x estrella más esta suma de m veces aplicada a en b es menor o igual que alfa a la k sobre 1 menos alfa por la norma 1 de b, que es lo que queríamos mostrar.
Ahora, sabemos que este sistema tiene solución única si solo si el determinante de A menos la identidad es distinto de cero. Si se garantiza eso, entonces la matriz es invertible y la solución del sistema está dada por esta cosa de acá. Sin embargo, si tenemos una matriz demasiado grande, es decir, un vector X de dimensiones bastante grandes, hacer esta inversión no va a ser sencillo. Ya para problemas de 200 por 200 la máquina se empieza a quejar, es decir, es computacionalmente intensivo. Y entonces lo que se hace son aproximaciones numéricas o con métodos iterativos como el Gauss o el de Jacobi. Y lo que se hace es usar aproximaciones sucesivas. Eso es lo que está haciendo en el fondo la computadora cuando usamos uno de estos métodos. Se hace un estimador y luego se ve si el error es más o menos grande y se decide si hasta ahí. Nunca es una solución exacta y menos para ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, pues sí es un resultado sencillo, pero tiene su importancia ya práctica, ¿no? Ahora, el otro problemita que quería ver hoy es el de la ecuación, el de la unicidad de las soluciones de la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo. Entonces vamos a tomar K, una cosa que que toma pares de números en un compacto, en R, ¿no? Y G, una función que va de ese compacto en R. Son dos funciones continuas y un lambda, número real. La ecuación de Fredholm es esta cosa de acá, ¿no? Lambda f de x menos la integral de k en xy por f de y respecto de y. Se dice que esta ecuación es de primer tipo si la lambda esta de acá es 0. Si la lambda es 0, entonces esta cosa no es más que g es la integral de esta cosa, ¿no? Y es de segundo tipo si la lambda es distinta de 0. Una f que satisface esta cosa se llama una solución de la ecuación, ¿no? Entonces quisiéramos saber para qué valores de lambda esta ecuación tiene solución y es única. Entonces quisiéramos expresar este problema como un problema que involucra el teorema de punto fijo. Queremos entonces encontrar una función phi lambda que sea continua en el AB y cuyos puntos fijos sean soluciones de la ecuación de Fredholm. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A cada función continua en el compacto le vamos a asociar una función que vamos a llamarle f garigoleada f, que va a tomar la función y la va a mandar a un número real, y eso va a estar dado por la integral de a b de k xy por f de y de y. En términos de esta función, la ecuación se va a escribir como lambda f de x menos f garigoleada por f aplicado a x, y eso va a ser g de x. Es decir, f es una solución de la ecuación de Fredholm si solo si satisface esta ecuación funcional. Entonces, si lambda es distinto de 0, podemos reescribir la ecuación de esta forma equivalente, y lo que vamos a probar es que si f garigoleada por f aplicado, a f es una función continua, entonces podemos definir una función continua que va a ser esta phi lambda, que no va a ser más que esto de acá. Phi lambda aplicado a f es 1 sobre lambda por f aplicado a f más g. Las soluciones de esta cosa van a ser los puntos fijos. Las soluciones de Fredholm, son los puntos fijos de la lambda
la phi lambda, para poder aplicar el teorema del punto fijo de Banach, vamos a requerir o requeriríamos que las funciones continuas en un compacto sean completos. Pero eso ya lo vimos, ya vimos que si el espacio es cerrado en un completo, entonces es completo. De acuerdo con ese teorema, si damos la métrica uniforme, entonces las funciones continuas sobre el compacto es un espacio de Banach. Entonces vamos a probar para qué valores de estos es una contracción, y esos nos garantizan que hay una solución única en el compacto para la ecuación de Fredholm. Entonces primero vamos a ver un lema. Tomamos una función continua en un compacto y esta función f garigoleada dada por esta forma de aquí es continua. Entonces, si f es 0, la f garigoleada aplicada a f es 0 también. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que es distinta de 0, y como estamos en un compacto, entonces esta k es uniformemente continua. Y en consecuencia, dada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que nos garantiza esta cota de acá. ¿Para quién? Para la distancia entre k aplicado a x1 y1 y k aplicado a x2 y2. Entonces, si esto es si x1 y x2 son delta cercanos y y1 y y2 son delta cercanos. Podríamos tener distintas deltas y tomar el mínimo de ambas. Realmente esa parte son puros detalles, ¿no? Entonces, si la f, entonces tomamos la diferencia ahora de las f's aplicadas a f en x1 y x2. F garigoleada de f en x1 y x2 es la integral esta de acá, que por la cota que ya vimos no es más que b menos a por epsilon sobre b menos a sobre la norma infinito de f por la norma infinito de f, y esto entonces se van a cancelar y únicamente me queda el epsilon, y entonces f garigoleada por f es continua. Ahora sí, el teorema. Si tenemos que lambda en valor absoluto se pasa de esta cota, entonces para cada función continua en el compacto, la ecuación integral de Fredholm tiene una solución única. Entonces vamos a tomar lambda distinto de 0 y g una función continua sobre el compacto, y definimos lambda phi como quedamos, como lambda phi aplicada a f va a ser 1 sobre lambda por f garigoleada aplicada a f más g. El lema anterior asegura que phi lambda efectivamente es una función continua, que de hecho es una transformación en este espacio completo. Vamos a ver que si la lambda se pasa de la k infinito por b menos a, entonces se garantiza que es una contracción. Vamos entonces a tomar dos funciones continuas en nuestro compacto. Entonces, para cada punto en el compacto lo que tenemos es que phi lambda aplicado a f1 en x menos phi lambda aplicado a f2 en el mismo x es igual a 1 sobre lambda del función, operador f operando sobre f1 de x y el operador f aplicando sobre f2 de x. Estos de acá pues son dos integrales de esta forma, ¿no? Pero por la linealidad de la integral podemos reescribirla así, y 1 sobre lambda sale como factor. Entonces, y esta cosa de aquí la podemos acotar con esto. Entonces lo que tenemos es que la norma infinito de phi lambda de f1 menos phi lambda de f2 es menor que esta cota para cualquier función f1 y f2 continuas en el compacto. Y por hipótesis, este numerito es más chico que 1. Entonces,
pues la phi lambda no es más que una contracción en ese espacio de funciones continuas sobre un compacto. Ahora, como el espacio es completo, podemos aplicar el teorema de la función, el teorema de, podemos aplicar el teorema del punto fijo, y eso significa que existe una única función continua que satisface la ecuación de Fredholm, y con eso terminamos la prueba del teorema. Es sencillo comprobar que la función esta f chistosa, pues de veras es una cosa que agarra continuas y se quedan las continuas. La ecuación de Fredholm la podemos reescribir como una ecuación de valores propios, así. Es la función f igual a 0, es continua, ¿no? En cualquier lado, y satisface esta ecuación. Y lo que garantiza el teorema es que la única solución, los valores propios de la f están contenidos en un intervalo cerrado dado por estas dos cotas que pues van a variar de acuerdo con el intervalo, ¿no? Y bueno, esto es lo que les quiero platicar hoy. Nos vemos la siguiente semana con otras aplicaciones del teorema del punto fijo.